En una tranquila calle de Sacramento se alzaba una casa victoriana de color azul pálido que a simple vista parecía un refugio para quienes no tenían a dónde ir. Allí llegaban ancianos, personas enfermas, alcohólicos, gente olvidada por el sistema. Y todos encontraban lo mismo: una habitación barata, comida caliente y una mujer que se presentaba como una especie de abuela protectora. Y esa mujer era Dorothea Puente. Era bajita, de cabello blanco siempre perfectamente peinado y una actitud en principio amable. Además, Dorothea se movía con naturalidad entre los trabajadores sociales, colaboraba en causas benéficas y había ganado la reputación de ser lo mejor que el sistema podía ofrecer para quienes no tenían nada. Por lo que nadie sospechaba que detrás de esa imagen de abuelita entrañable se escondía algo completamente distinto. Porque lo cierto es que Dorothea era una asesina en serie. Algunos de sus inquilinos desaparecieron, pero nunca de forma alarmante. Dorothea siempre tenía alguna explicación. Decía que o bien se habían marchado con familiares, que se habían mudado a otro estado o que simplemente se habían ido de la casa sin hacer ruido. Y teniendo en cuenta que muchos de sus inquilinos eran personas vulnerables que no tenían familia ni nadie que preguntara por ellos, esas ausencias y desapariciones pasaban desapercibidas. Sin embargo, hubo algo que sí llamó la atención: el nauseabundo olor que se desprendía del jardín. Era un hedor constante y pesado que venía directamente del jardín trasero de la casa de Dorothea. El olor era tan nauseabundo que unos vecinos alertaron a la policía y cuando los agentes comenzaron las excavaciones salieron 7 cuerpos enterrados en ese jardín. Y es entonces cuando la fachada de Dorothea se cae por completo y lo que parecía una abuela inofensiva empieza a revelar una cara mucho más oscura. Así que hoy veremos el caso de Dorothea Puente, la abuela asesina. Así que ya sabéis, si queréis enteraros de este caso, quedaos a ver este vídeo. Pero antes de empezar con el vídeo, si os gusta este tipo de contenido de casos de crímenes reales, os invito a que os suscribáis aquí abajito, ya que le deis a la campanita en la opción de todas para que YouTube siempre notifique cuando subo vídeo. Y además recordaros que también tengo la opción de miembros, por lo que si sois miembros del canal podréis apoyar mi contenido y por tan solo 1,99 al mes tendréis accesos a todos estos vídeos, pero en la versión de miembros, que no tiene anuncios. Y dicho esto, ahora sí, vamos con el vídeo. Dorothea Helen Gray, que más tarde adoptaría el nombre de Dorothea Puente, nació el 9 de enero de 1929 en Redlands, California. Ella afirmaba ser la hermana menor de una familia con 18 hijos, pero su certificado de nacimiento mostraba que era la 6ª hija. Y esta es solo una de las tantas mentiras que Dorothea contaba. Sabemos que su infancia estuvo marcada por la tragedia, ya que su padre murió de tuberculosis cuando ella tenía 8 años y solo un año después su madre falleció en un accidente de moto. Después de quedar completamente huérfanos, los 6 hijos de la pareja fueron repartidos entre distintos hogares de familiares y según los registros del censo, Dorothea vivía en la ciudad de Napa a los 13 años. Los registros escolares de aquellos años muestran que estudió en Los Ángeles a los 16, pero menos de un año después se mudó a Olympia, en Washington, y allí se hizo llamar Sherry. Para este momento estamos en 1945 y Dorothea y una amiga vivían en una habitación de motel mientras se dedicaban a la prostitución. Fue durante esa época cuando conoce a Fred McFaul, un soldado de 22 años que acababa de volver de la guerra en Filipinas. Tan solo unos meses después de conocerse, la pareja se casa en Reno, cuando Dorothea realmente tenía 16 años, pero ella decía tener 30 y llamarse Sherry Lyle. Información que conocemos porque es así como queda registrada en la licencia de este matrimonio. Y Fred no tardó en descubrir que Dorothea era una mentirosa compulsiva. A Dorothea le encantaba adornar su cuerpo con ropa cara, medias de seda y vestidos coquetos, pero también le encantaba embellecer su pasado. Cuando era joven mentía para parecer más interesante y este es un hábito que mantuvo toda su vida. Fuentes cercanas a ella dijeron que Dorothea afirmaba haber sobrevivido a la Marcha de la Muerte en Batán durante la Segunda Guerra Mundial, cuando realmente para ese momento ella tenía 13 años. Además de que entre sus múltiples mentiras también decía haber sobrevivido al bombardeo de Hiroshima. Y por ejemplo, también afirmaba ser la hermana del embajador de Suecia y una amiga cercana de la actriz Rita Hayworth.
Después de casarse, Dorothea y Fred se mudan a Nevada, donde tuvieron 2 hijas. Y poco después del nacimiento de su segunda hija, Dorothea se va a Los Ángeles, donde se queda embarazada de un desconocido. Aunque el embarazo no llegó a término y Dorothea tuvo un aborto espontáneo, Fred no le perdonó la infidelidad y acabó dejándola de todas formas. Y con el divorcio, las hijas de la pareja fueron criadas por otras personas, una de ellas por los padres de Fred y la otra fue adoptada por unos terceros. Durante todo este tiempo, además, Dorothea había continuado ejerciendo la prostitución. Y es que para poder costear el ritmo de vida que llevaba de lujos, bolsos y ropa cara, necesitaba más dinero. Es por esto que en 1948 Dorothea roba los cheques a un conocido para comprarse un sombrero, bolso, zapatos y medias. Y debido a esto la condenaron por falsificación y llegó a pasar 4 años en la cárcel, aunque huyó de la ciudad tras estar en libertad condicional. Es en 1952 cuando Dorothea se casa con quien sería su segundo marido, un hombre llamado Axel Johansson. Johansson era marinero mercante y cuando regresaba después de las largas ausencias, a veces encontraba a Dorothea con otros hombres viviendo en su casa. Y es que Dorothea continuaba ejerciendo la prostitución. Además, los vecinos del barrio se quejaban constantemente de que taxis traían a hombres a altas horas de la noche. Esto hizo que las peleas entre la pareja fueran frecuentes y estuvieron constantemente cortando y volviendo. Además, gran parte de estas discusiones eran provocadas por la adicción de Dorothea a la bebida, al juego y a otros hombres. En 1960, cuando aún continuaba casada con Axel Johansson, la policía arrestó a Dorothea en una redada de un prostíbulo. Resulta que un policía encubierto se hizo pasar por un camionero y la arrestó después de que ella se ofreciera a hacerle una felación. Por esto Dorothea cumplió 90 días en una cárcel del condado, aunque ella contaba que realmente no trabajaba en esa casa de prostitución, sino que estaba allí simplemente visitando a una amiga y que ni siquiera sabía que era un prostíbulo. A pesar de esto, Axel la quería y para intentar ayudarla a que dejara esas adicciones y esa mala vida, en 1961 ordenó que la internaran en una sala psiquiátrica. Pero obviamente esto tampoco tuvo resultados y finalmente en 1966 Axel y Dorothea se divorcian. En 1968, Dorothea, que ya tenía 39 años, abre una casa de acogida para alcohólicos llamada The Samaritans. Además, en ese mismo año se casa con Robert Puente, el cual tenía 21 años y es de quien acoge su apellido. Pero la pareja discutía constantemente y el matrimonio terminó tan solo un año después. Además de que también cerró esta casa de acogida para alcohólicos que habían abierto. Y con este negocio había acumulado una deuda de $10.000. Poco después del divorcio, Dorothea se muda y comienza a administrar una segunda casa de huéspedes. Esta casa, que por cierto no tenía licencia, prosperó desde un inicio. Además, Dorothea también aprovechaba esto para crearse una buena imagen y reputación social. Aprovechaba el éxito de esta casa de huéspedes invirtiendo el dinero en campañas políticas y en causas benéficas. Unas contribuciones que le compraron una apariencia de legitimidad y un acceso a círculos elitistas de la sociedad. En 1976, Dorothea se casa con uno de sus inquilinos, un hombre llamado Pedro Ángel Montalvo, de 52 años, pero al igual que el resto de sus matrimonios, este tampoco duró mucho. Durante los años 70, que es cuando dirigía esta casa de huéspedes, Dorothea cultivó una fuerte relación con trabajadores sociales. Resulta que Dorothea, en su hogar de huéspedes, no tenía problema en aceptar clientes alcohólicos, drogadictos u otro tipo de personas que en otras casas de acogida no querían aceptar. Y es por esto que los trabajadores sociales valoraban mucho la labor de Dorothea. Y aunque el negocio le proporcionaba ingresos constantes, eran aparentemente insuficientes para su ritmo de vida. Así que ideó una forma de conseguir ingresos extra. Lo que hacía era valerse de la respetable reputación e imagen que se había labrado como fachada para poder falsificar las firmas de sus inquilinos en cheques que cobraba ella misma sin que nadie sospechara de ella. Pero en 1978 la descubrieron y fue condenada por falsificar 34 cheques que había robado a sus inquilinos. Por esto cumplió 5 años de libertad condicional y además se le ordenó someterse a terapia. Y el psicólogo que la trató la describió de la siguiente manera: esta mujer es una mujer perturbada que no parece tener remordimiento ni arrepentimiento por lo que ha hecho. Debe ser considerada peligrosa y en su entorno de vida y empleo deben ser monitoreados de cerca.
Después de esa condena, la casa de huéspedes cerró y durante los años siguientes se adaptó trabajando como cuidadora de ancianos a domicilio. Para facilitar que la contrataran, adoptaba un aire maternal, con vestimenta modesta, gafas de gran tamaño y una voz temblorosa. Además, para ser más confiable para los ancianos a los que cuidaba, decía ser más mayor y aumentaba su edad en 10 o 15 años, para que así la contrataran y tampoco la vieran como un peligro. Pero obviamente Dorothea tenía intenciones ocultas y llegó a drogar a 3 mujeres de las que cuidaba con tranquilizantes para así robarles cheques, dinero y objetos de valor de sus hogares. Crímenes. Se cree que Dorothea Puente cometió su primer asesinato en la primavera de 1982. Esto fue cuando Ruth Monroe, de 61 años, murió por sobredosis de drogas poco después de mudarse a la casa de Dorothea. Resulta que Ruth y Dorothea no solamente eran amigas, sino que también eran socias de un pequeño restaurante llamado Round Corner Tavern. Al parecer, el esposo de Ruth residía permanentemente en un hospital porque estaba terminalmente enfermo y Ruth se sentía sola, así que decidió mudarse a la casa de su amiga Dorothea. Y en esa mudanza, Ruth se llevó con ella sus pertenencias y $6.000 en efectivo. Pero apenas 2 semanas después de mudarse con Dorothea, Ruth comenzó a encontrarse mal. William Clausen, el hijo de Ruth Monroe, fue a ver a su madre en abril de 1982 y la encontró pálida y muy debilitada. Y además le llamó la atención que su madre estaba bebiendo crema de menta, cuando ella rara vez bebía alcohol. Al parecer, Ruth le mencionó a su hijo que Dorothea le había dado esa crema de menta para ayudarla a calmarse. Y claro, el caso es que Dorothea había engañado a toda la familia de Ruth haciéndoles creer que era enfermera. Tan solo 3 días después de esta visita de su hijo, Ruth Monroe muere por una sobredosis masiva de Tylenol y codeína. Y al no tener pruebas suficientes para declararlo como homicidio, el forense lo consideró como suicidio. Pero la familia de Ruth siempre sospechó que Dorothea la había envenenado. Esta teoría se hizo más fuerte cuando después del funeral de Ruth descubrieron que la cuenta conjunta de negocio que tenían Dorothea y Ruth fue completamente vaciada. Y claro, a esto se suma que tan solo un mes después de la muerte de Ruth, Dorothea fue arrestada y acusada de haber drogado a 4 ancianos que estaban bajo su cuidado para robarle objetos de valor. Como os he comentado, Dorothea los drogaba y luego saqueaba sus casas mientras estaban aturdidos. Pero en estos casos ninguna de las víctimas había fallecido, por lo que pudieron declarar en su contra. Por esto fue condenada a 5 años de prisión, aunque realmente fue liberada tras 3 años de condena, en 1985. Obviamente se le ordenó que se mantuviera alejada de ancianos y que tampoco pudiera manejar cheques gubernamentales de ningún tipo. Cuando William Clausen y sus hermanos se enteraron por la prensa de que Dorothea había sido condenada por cargos de robo y falsificación relacionados con haber drogado a 4 ancianos, pidieron a las autoridades que revisaran la muerte de su madre. Pero aunque lo revisaron, continuaba sin haber ninguna prueba concluyente sobre que se tratara de un homicidio, así que volvieron a cerrar el caso como que Ruth se había quitado la vida. No fue hasta años más tarde, en 1988, cuando encontraron 7 cadáveres en el jardín de la casa de Dorothea y entonces la acusaron también de haber matado a Ruth Monroe. Por lo que si este crimen se hubiera investigado como tocaba en su momento, posiblemente el resto de víctimas que vinieron después no habrían fallecido. Como os he comentado, Dorothea estuvo 3 años en prisión por haber drogado y robado a 4 ancianos. Y al año siguiente de ser liberada, sin licencia y violando su libertad condicional, abre su segunda casa de huéspedes, situada en el 1426 de F Street. Obviamente, con los antecedentes penales que tenía, Dorothea no podía abrir ese tipo de negocio. Y lo curioso es que los oficiales de la libertad condicional la visitaron en numerosas ocasiones en aquella casa y ni siquiera sospechaban que se trataba de una casa de huéspedes. Dorothea, que para ese momento tenía la amable fachada de una ancianita, les decía que la gente que estaba en su casa simplemente eran amigos o invitados, omitiendo por completo que les cobraba por estar allí. Además, al igual que en la primera casa de huéspedes que abrió, muchos de sus clientes eran alcohólicos, drogadictos o enfermos mentales. Y muchos trabajadores sociales se los enviaban, ya que Dorothea era de las pocas casas de huéspedes que admitía ese tipo de clientes. Y lo cierto es que esos trabajadores sociales ni siquiera investigaron quién era la persona detrás de esa casa, que realmente era una ex convicta con antecedentes penales. Y que, como os digo, la casa no tenía licencia.
Su siguiente víctima sería un hombre llamado Everson Whitmore. Resulta que cuando Dorothea estaba todavía en prisión comenzó a cartearse con Everson, el cual tenía 77 años. Y este hombre cometió el error de decirle a Dorothea que tenía una muy buena pensión. Esta relación por carta continuó durante la estancia de Dorothea en la cárcel y cuando ella salió en libertad, Everson estaba allí para recogerla. Juntos comenzaron a vivir en la casa de Dorothea e incluso Everson le había dicho a su hermana que iba a casarse con Dorothea y que la había puesto como firmante autorizada de su cuenta corriente. Y con esto Dorothea ya tenía lo que quería. Poco después, el cuerpo de Everson, envuelto en plástico y rodeado de bolas de naftalina, fue metido en un ataúd casero y arrojado a orillas del río Sacramento. El cuerpo del hombre se pudrió en silencio frente al río hasta enero de 1986, momento en el que un pescador encontró el ataúd de madera contrachapada. Lo que ocurre es que sus restos permanecieron en la morgue sin identificar durante 3 años, todo esto mientras Dorothea continuaba con su matanza. Es a partir de este momento cuando Dorothea convierte su vivienda en una casa de huéspedes sin licencia. Ella subarrendaba las habitaciones de la primera planta y la planta baja a bajo precio y ocupaba ella la segunda planta de la vivienda. Y como os digo, pronto los trabajadores sociales acudían a ella buscando colocar a clientes difíciles. Lo cierto es que Dorothea nunca les habló a esos trabajadores sociales sobre sus 5 condenas por delitos graves de drogar y robar ancianos. Y ellos tampoco lo investigaron. Lo cierto es que a los trabajadores sociales tampoco les interesaba hacer demasiadas preguntas, ya que Dorothea Puente aceptaba a los clientes más difíciles de colocar, como por ejemplo adictos a drogas y al alcohol. Y 7 de las múltiples personas vulnerables que pasaron por aquella casa fueron los que acabaron enterrados en el jardín de Dorothea. Investigación. El hedor se cernía sobre el vecindario de Sacramento y todos sabían de dónde venía, del jardín de la Casa Victoriana Azul Pálido en la calle F número 1426, donde Dorothea Puente alquilaba habitaciones a huéspedes ancianos y enfermizos. Durante el verano el olor era insoportable, pero Dorothea siempre tenía excusas. Decía que el alcantarillado se había obstruido, que habían ratas pudriéndose bajo las tablas del suelo o que había echado fertilizante con olor a pescado. Y aunque intentaba disipar la fetidez esparciendo sacos de sal y bidones de lejía en el patio, esta no se iba. Sin importar lo que Dorothea intentara, el hedor se negaba a desaparecer. Cuando algunos de sus inquilinos comenzaron a desaparecer, una trabajadora social que estaba preocupada dio aviso a la policía. Y es entonces cuando se descubre de dónde provenía el mal olor, de los 7 cuerpos enterrados en el jardín de Dorothea. Para este momento nadie sospechaba que la dulce Dorothea Puente, que aparentaba ser una inocente abuelita, estuviera drogando y matando sistemáticamente a sus frágiles inquilinos. Pero todo esto salió a la luz la mañana del 11 de noviembre de 1988. Aquel día, John Cabrera y Terry Brown, detectives de homicidios, fueron acompañados de Jim Wilson, el agente de libertad condicional de Dorothea, a visitar su casa en el 1426 de F Street. Los detectives buscaban a Álvaro Montoya, conocido como Bert. Este hombre era un inquilino de Dorothea con discapacidad intelectual, cuya trabajadora social había denunciado su desaparición. Por lo que, como el último sitio donde Bert había estado residiendo era la casa de huéspedes de Dorothea, fueron allí en su búsqueda. Al llegar a la casa, los 3 hombres llaman a la puerta principal y preguntaron a Dorothea si podían entrar a echar un vistazo. Y ella, sin alterarse, los recibió y les permitió que entraran a su casa. El interior de la vivienda estaba abarrotado de baratijas de señora mayor, como jarrones en miniatura o muñecas de porcelana, pero lo cierto es que los detectives no encontraron nada fuera de lo común. Al menos no lo encontraron dentro de la casa, pero sí en el patio trasero. Cuando le preguntaban a Dorothea por el paradero de su inquilino Bert, ella mantuvo la misma versión de que Bert se había ido a Utah después de un viaje a México y que ella llevaba tiempo sin verlo. El caso es que después de revisar la casa de 2 pisos y no encontrar nada fuera de lo común, el detective Cabrera le pregunta a Dorothea si podían cavar en su jardín. Esto era porque en la esquina sureste de la propiedad los agentes habían notado que el suelo había sido removido recientemente. Y claro, esto podría ser indicativo de que alguien había enterrado algo ahí. Con esto los hombres fueron a sus coches a buscar palas y azadas que habían traído por una corazonada.
y Dorothea sin ningún problema les permitió que excavaran en su propiedad e incluso les prestó una pala suya a estos hombres, la misma pala con la que tiempo atrás Dorothea había enterrado a sus víctimas. Los hombres comenzaron a cavar en el jardín y pronto encontraron lo que parecían trozos de tela y carne seca. Llegó un momento en el que toparon con lo que en principio parecía ser la raíz de un árbol y el detective Cabrera la golpeó y la apuñaló con su pala. Pero como la raíz no se movió, el detective decidió saltar al hoyo y ensuciarse las manos. Envolví mi mano alrededor, apoyé los pies y comencé a tirar. Tiré tan fuerte que se soltó y cuando la levanté pude ver una articulación. Era un hueso, y en ese momento salí volando del hoyo del susto. Dorothea, que estaba viendo toda esta escena desde el porche de su casa, al oír el alboroto, corrió hacia esa esquina del jardín. Cuando preguntó qué ocurría, el detective Cabrera le dijo que habían encontrado un cadáver humano, a lo que ella actuó con sorpresa. Los hombres dejaron de cavar en el momento en el que encontraron un zapato que aún tenía un trozo de pie adentro. Y es entonces cuando deciden parar y regresar al día siguiente con el equipo adecuado para la excavación. Hubieron varios motivos para no tomar la decisión de detener a Dorothea en ese mismo momento, a pesar de que se había encontrado un cadáver en su jardín. Resulta que la casa de Dorothea era una casa victoriana de principios del siglo XX y había ocasiones en las que las familias que antes habitaban esas casas, como no tenían dinero para pagar una parcela en el cementerio, enterraban a sus familiares en el jardín. Así que podría ser que ese cadáver que habían encontrado se tratara de un cadáver antiguo. Además, el cuerpo se encontraba en un avanzado estado de descomposición, por lo tanto no cuadraba con que fuera Bert el inquilino al que estaban buscando. Y por último, también jugaba a favor de Dorothea su apariencia. Era pequeña, recatada, con su pelo blanco y una actitud sencilla. Así que no pensaban que esa entrañable mujer mayor pudiera estar detrás de un crimen. Además, desde el momento en que los policías llegan a su casa para hacer esta inspección, Dorothea colabora con ellos desde el principio. Les había dejado registrar toda su casa e incluso les prestó una pala para que excavaran en su jardín, como si no tuviera nada que esconder. Finalmente, aunque no la detuvieron, sí que es cierto que la llevaron a comisaría para interrogarla durante 2 horas. Ella aseguró que no había matado a nadie y que la tierra del patio en esa zona estaba removida porque había enterrado el exceso de basura de los hoyos del patio trasero. Y además mencionaba que cubrió alguno de esos hoyos con hormigón para evitar el crecimiento de malas hierbas. Con estas declaraciones, después del interrogatorio, el detective Cabrera permitió que Dorothea regresara a su casa, donde un agente hizo patrulla durante toda la noche afuera. A la mañana siguiente llegaron a la casa de huéspedes un equipo de antropólogos forenses y una cuadrilla de obras con la maquinaria pesada para hacer la excavación. Comenzaron las labores justo donde se habían quedado el día anterior, desenterrando del jardín ese cuerpo que los oficiales habían encontrado. Esta se trataba de una mujer pequeña, de cabello canoso, que se había descompuesto hasta convertirse prácticamente en un esqueleto. Pero como os digo, había otra parte del jardín que había sido cubierta con una losa de hormigón. El equipo de maquinaria pesada se encargó de perforar esa losa para excavar debajo de ella. Pero antes de que pudieran profundizar en esa excavación, Dorothea se acerca al detective Cabrera. Iba vestida con un abrigo largo de color rojo cereza, zapatos de tacón morados y cargando un paraguas rosa. Le preguntó al detective si estaba arrestada y él respondió que no, porque hasta ese momento solo habían encontrado el primer cuerpo. Ella le aseguró que se sentía muy nerviosa por la presencia de la policía y por una multitud de curiosos que se habían agolpado en la valla de su casa. Por esto, Dorothea le preguntó a la gente si podría ir al Hotel Clarion, el cual estaba solamente a unas manzanas de distancia, y ella mencionó que iba a ir simplemente a tomar un café. Y como para este momento no tenían pruebas suficientes para detenerla, aprobaron su solicitud. Dorothea fue camino al Hotel Clarion acompañada de su inquilino John Macaulay. Y cuando Dorothea ya estaba lejos de la casa, el equipo de excavación encontró 3 cuerpos más bajo la losa de cemento, además de otro cuerpo escondido debajo de una glorieta en el jardín lateral. Ante esto, los agentes corrieron al hotel para arrestar a Dorothea Puente, pero para entonces ella ya había huido. Habían pasado 4 horas desde que Dorothea abandonó la casa y para ese momento ya estaba a cientos de kilómetros de distancia. Obviamente, Dorothea era plenamente consciente de lo que los agentes iban a encontrar excavando en su jardín. Así que cuando llega al Hotel Clarion, lo primero que hace es llamar a un taxi que se la llevó a otro bar de la ciudad.
En este bar se tomó 4 vodkas con pomelo antes de llamar a otro taxi para ir a Stockton, donde cogió un autobús destino a Los Ángeles. Y por cierto, para poder asegurarse la huida, llevaba $3.000 en efectivo en su bolso. Unos días después, Charles Weigel, un carpintero jubilado de 59 años, estaba tomando una cerveza a media tarde en una taberna del centro de Los Ángeles. Y fue entonces cuando una elegante desconocida con un abrigo rojo brillante se le sentó al lado. La mujer se presentó como Donna Johansson, dijo que venía de Sacramento y que su esposo había fallecido el mes anterior, por lo que buscaba comenzar una nueva vida en Los Ángeles. La supuesta viuda afligida le comentó al hombre que había perdido sus maletas durante el viaje y que el único par de zapatos que tenía eran los tacones que llevaba, que además estaban rotos. Charles sintió pena por la mujer y decidió ayudarle llevando los zapatos a un zapatero que estaba al otro lado de la calle para que se los reparara. Cuando regresó, la mujer se lo agradeció y le preguntó que cuánto dinero recibía al mes del seguro social. A lo que a Charles, que no le pareció una pregunta particularmente entrometida, le dijo que $576 al mes. Sin embargo, aunque la pregunta no le pareció extraña, sí que le pareció extraño que la desconocida le dijera que era buena cocinera y se ofreciera a vivir con él. A lo que ante esta propuesta de una persona que no conocía para nada, él se negó y cambió de tema. Después fueron juntos a cenar un pollo a un local de comida rápida y Charles no dejaba de preguntarse por qué esta mujer desconocida le resultaba tan familiar. Aún así, lo cierto es que después de cenar se separaron, no sin antes quedar para el día siguiente ir de compras porque ella había dicho que le habían robado las maletas. Una vez ya de vuelta a su apartamento, Charles averiguó quién era esta extraña mujer. Resulta que la había visto en las noticias porque estaba en búsqueda y captura por los cuerpos que habían desenterrado en su jardín. Así que al darse cuenta de esto, Charles llama a la televisión local, que a su vez llamaron a la policía. Por lo que esa misma noche, a las 10:40, la policía de Los Ángeles llega al hotel donde Dorothea se estaba quedando y allí mismo la detienen. Juicio. Finalmente, la macabra cosecha en el jardín de Dorothea resultaría con 7 cadáveres. Y todas estas personas se habían registrado en su casa de huéspedes y nunca salieron con vida. Uno de ellos era Bert Montoya, que fue al que fueron allí buscando las autoridades. Este hombre tenía 51 años y era un esquizofrénico con discapacidad intelectual que discutía con las voces de dentro de su cabeza y llamaba a Dorothea mamá. El cuerpo de Bert fue encontrado bajo un albaricoquero recién plantado en el jardín lateral de la casa. Otro de los cuerpos era Dorothy Miller, una mujer de 64 años que era nativa americana con problemas de alcoholismo. La última vez que su trabajadora social la vio con vida fue sentada en el porche delantero de la casa de huéspedes de Dorothea disfrutando de un cigarro. El siguiente de los cuerpos sería Betty Palmer, una mujer de 78 años cuyos restos, sin cabeza, ni manos, ni parte inferior de las piernas, fueron hallados con un camisón blanco sin mangas debajo de una estatua que había en el jardín. Otra de las víctimas de Dorothea sería Leona Carpenter, también una mujer de 78 años. Leona fue dada de alta en el hospital bajo el cuidado de Dorothea Puente en febrero de 1987. Y al parecer pasó varias semanas agonizando en el sofá de Dorothea antes de desaparecer. Fue enterrada cerca de la valla trasera del jardín y el hueso de su pierna fue lo que el detective Cabrera confundió con la raíz de un árbol. La quinta de las víctimas sería un hombre llamado James Gallop, de 62 años. Este hombre sobrevivió a un ataque al corazón y a una cirugía de tumor cerebral, pero no a Dorothea Puente. Otro de los cuerpos encontrados en el jardín pertenecía a Vera Faye Martin, de 64 años. Que por cierto, cuando la desenterraron, su reloj de pulsera todavía continuaba funcionando. Y el último de los cuerpos encontrados pertenecía a Benjamin Fink, de 73 años. Cuando Dorothea fue detenida, los detalles del caso salieron a la luz lentamente. Como os he comentado, Dorothea alquilaba la primera planta de su casa a los inquilinos ancianos y alcohólicos y usaba la segunda planta como vivienda particular. En un registro en la casa de huéspedes se encontró una nota en la que Dorothea había garabateado la inicial de cada una de sus víctimas y la cantidad que obtendría al falsificar sus cheques de discapacidad y seguro social. Y se calcula que antes del arresto ganaba cerca de $5.000 al mes cobrando los cheques del dinero de sus inquilinos muertos. Según todos los testimonios de la gente que pasó por la casa de huéspedes pero sobrevivió, Dorothea llevaba a su casa con mano dura.
Los huéspedes pagaban $350 al mes por una habitación privada, además de 2 comidas calientes al día. Esto incluía solamente un desayuno sobre las 6:30 de la mañana y una cena a las 3:30 de la tarde. Dorothea era buena cocinera y preparaba desayunos contundentes que contenían tortitas, tocino y huevos. Pero si los residentes pedían alguna otra comida o se quedaban con hambre, Dorothea no les permitía entrar a la cocina. Tampoco les permitía llamar por teléfono ni tocar el correo de la casa. Y aunque Dorothea tenía un bar bien surtido para ella, el consumo de alcohol por parte de los residentes estaba estrictamente prohibido. Por la noche Dorothea hacía excursiones a bares de mala muerte de la ciudad y allí encontraba a hombres solitarios, les ofrecía bebida y les preguntaba sobre sus finanzas. Y si consideraba que los ingresos de estos hombres eran suficientes, les invitaba a mudarse a su casa de huéspedes. La policía también interrogó a antiguos inquilinos y entonces ciertos patrones se hicieron evidentes. Varias veces, antes de que el inquilino en cuestión, el que iba a ser su víctima, desapareciera, Dorothea le iba diciendo a la gente que esa persona no se encontraba bien. Y mencionaba que lo iba a llevar al piso de arriba para hacerlo sentir mejor. Pasarían 4 años antes de que se examinaran todas las pruebas y comenzara el juicio en febrero de 1993. El fiscal del caso, John O'Mara, fue contundente con su resumen. Para él, esto simplemente era una cuestión de codicia depredadora. Sostenía la teoría de que Dorothea había asesinado a sus inquilinos para robarles los cheques del gobierno. Quería personas que no tuvieran parientes, ni amigos, ni familia. Personas que cuando desaparecieran nadie viniera a hacer preguntas. En cuanto a los abogados de Dorothea, ellos sostenían la versión de que los inquilinos habían muerto por causas naturales. Y que cuando fallecían, Dorothea no daba aviso a las autoridades, simplemente porque estaba operando una casa de huéspedes que no tenía licencia y lo cual iba en contra de su libertad condicional. Sus abogados la intentaron vender como un alma benévola que cuidaba a personas desinteresadamente y los cuales eran muchas veces desechos de la sociedad, gente con problemas de alcoholismo y adicciones. Pero como decía el fiscal, realmente Dorothea no los cuidaba de forma desinteresada, sino que se aprovechaba de ellos porque sabía que nadie reclamaría cuando desaparecieran. El juicio duró 5 meses e incluyó 153 testigos y 3.100 piezas de pruebas, además de un modelo a escala de la casa victoriana de Dorothea. En la sala del tribunal, Dorothea Puente cultivó al máximo su apariencia de dulce abuelita. Siempre llevaba vestidos con estampados de flores y su cabello blanco lacado con un moño. Y es que ella sabía perfectamente que su mayor baza en el juicio era esa apariencia de abuelita benévola. Pero realmente detrás de esa apariencia se escondía una asesina en serie. Pero la principal debilidad de la fiscalía es que realmente no tenían testigos presenciales de los presuntos asesinatos. Nadie había visto cómo Dorothea le quitaba la vida a sus víctimas. Y además, cuando se encontraron los cuerpos estaban demasiado descompuestos, por lo tanto no se pudo especificar la causa de la muerte. Pero hubo una cosa que sí que revelaron las pruebas toxicológicas de los cadáveres, y es que se encontraron rastros de dalmane. Y esto es un somnífero que se consigue bajo prescripción médica. Además, el dalmane puede ser letal, especialmente cuando se toma con alcohol u otros sedantes. Y es particularmente potente en personas mayores, como eran las víctimas de Dorothea. En el juicio, un médico testificó que Dorothea había usado la identificación de una de sus víctimas para intentar obtener una receta de este somnífero. Pero el médico se negó a dárselo. Además, la evidencia del uso del dalmane fue respaldada por testimonios de inquilinos que habían vivido en la casa pero habrían sobrevivido, ya que se quejaban de que Dorothea les imponía medicamentos que no estaban recetados para ellos. Por ejemplo, Bert Bortoya, una de sus víctimas, unos días antes de fallecer se quejó un empleado del centro de desintoxicación al que acudía que después de trasladarse a casa de Dorothea, ella le estaba dando medicina que a él no le gustaba tomar. Además, un experto en caligrafía confirmó que Dorothea Puente había firmado en el nombre de esos 7 inquilinos fallecidos un total de 60 cheques federales. Y como os digo, se calcula que al mes ganaba cerca de $5.000 con estas falsificaciones de cheques. Todos ellos firmados por ella, pero en nombre de sus inquilinos desaparecidos. Pero a pesar de todas estas pruebas, la fiscalía decidió no acusar a Dorothea por la falsificación de cheques. Eso era porque consideraban que ese cargo adicional podría hacer que el caso fuera demasiado complejo para los jurados. A Dorothea se le estaba acusando de un total de 9 cargos de asesinato.
7 de esos cargos pertenecían a las 7 víctimas que habían sido encontradas en su jardín. Y los otros 2 cargos restantes serían el de Everson Whitman, que es el hombre al que mató poco después de salir de la prisión y que tiró su cuerpo al río Sacramento, y el de Ruth Monroe, su amiga. Sin embargo, el jurado solo la consideró culpable de asesinar a Dorothy Miller, Benjamin Fink y Leona Carpenter, 3 de las víctimas que se habían encontrado en su jardín. Pero no pudieron llegar a un veredicto de culpabilidad sobre los otros 6 cargos de asesinato. Y lo cierto es que tampoco hubo una explicación por parte del jurado de por qué había declarado a Dorothea culpable de unos casos y no de otros. Pero aún así, siendo culpable de esos 3 asesinatos, el 10 de diciembre de 1993, Dorothea fue condenada a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Dorothea tenía 64 años cuando fue enviada al Centro de Mujeres de California Central, la prisión para mujeres más grande del país. Y después de haber cumplido 20 años de condena, murió en prisión a la edad de 82 años por causas naturales. Y bueno, chicos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Si es así, no olvidéis dejarme un like y suscribiros aquí abajito y decirme en comentarios cuál queréis que sea el próximo caso que traiga a este canal. Y nos vemos en el próximo vídeo.